Listo, creo que ya, sí, ya empezó a grabar. Entonces, hola, ¿cómo están? Yo soy Isabel, para los que no me conocen. Estoy en 10º semestre. Y nada, pues vamos a empezar la tutoría. Si en algún momento, tanto los que están virtuales como los que están presenciales, tienen alguna duda, me interrumpen, por favor. Listo, por favor, se me quedó la hojita otra vez. Alguien que pase una hojita con un lapicero para tomar la asistencia. Por favor, gracias. Cédula, por favor, que a veces ustedes tienen una letra bastante particular y me cuesta entenderlo, entonces me toca buscarlos con una cédula. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar. Hoy vamos a ver la tutoría de fisiología de la sensibilidad. Pero yo pongo este en pantalla completa para que... No, yo sé que las diapositivas entro aquí. Pero para que no se vea la barrita del navegador. O sea, atrás ven bien. O hay 3/4. Bien, listo, pues. No sé si de pronto. No, la verdad no sé. Bueno, entonces ahora sí, vamos a empezar con fisiología de la sensibilidad y del dolor. Si quieren, al final volvemos a hablar de vías medulares, pero pues ya tenemos tutorial de eso aquí como medio y ya les salió en un parcial, entonces no sé si quieren que lo vamos a repasar o no. Igual que cualquier cosa me dice. Entonces, la sensibilidad no ha pasado, ¿cierto? Pues yo ya pasé la diapositiva, no ha pasado la diapositiva ya. Se pone todo listo. Ya. La sensibilidad se va a dividir por funcionalidad, ¿cierto? Entonces son subsistemas funcionales. El primero va a ser el somatosensitivo. El segundo subsistema va a ser el propioceptivo. Y por último tenemos el termoanalgésico. ¿Listo? Entonces, esta división se hace porque los receptores son diferentes y las vías, las vías algunas veces son diferentes, otras veces no, pero pues ya vamos a ver más a profundidad. ¿Listo? Si voy muy rápido también me dice. Entonces, tipos de receptores que tenemos. Tenemos los mecanorreceptores. ¿Qué captan los mecanorreceptores? Alguien que me diga. Estímulos mecánicos. Listo, tomémoslo así. Entonces, como decía la compañera, vibración, presión, no sé, pues sí, vibración, presión, tacto superficial, muy bien. Tenemos los termorreceptores, que captan calor y frío. Muchas veces pensamos que los termorreceptores solo captan el calor, pero no, también captan el frío. Tenemos los nociceptores, que son los receptores del dolor. Tenemos los quimiorreceptores, que captan compuestos químicos, que esos son los receptores principales del sistema olfativo y gustativo. Y tenemos los receptores electromagnéticos, que esos ya son receptores más del cuerpo. ¿Listo? Electromagnéticos, ya... Sí. No pasa la diapositiva. Perdón. Ya. Yo aquí toda concentrada viendo la diapositiva, ustedes no me han dicho nada. Ya, aquí los
los electromagnéticos que ya captan pues estímulos electromagnéticos, ¿cierto? Que eso ya es más a nivel intracelular. Gusto y olfato. Electromagnéticos también son los de la visión. ¿Listo? Acuérdense que los fotones son masa y ondas al mismo tiempo. Listo, entonces son electromagnéticos. Bueno. Vamos a empezar con el subsistema somatosensitivo. Entonces, para eso vamos a ver qué receptores tenemos y cuáles son las características de esos receptores. Entonces, los receptores somatosensitivos son básicamente los que tenemos en la piel. Vamos a hacer una distinción muy importante que es la piel gruesa de la piel delgada, ¿sí o qué? Entonces, la piel gruesa es la que tenemos en la palma de la mano, que es la piel sin pelos. Entonces, la tenemos en la palma de la mano y en la planta del pie. Y ya la piel delgada va a ser donde tenemos pelos, o sea, en el resto del cuerpo. Vamos a tener entonces, en la parte de la epidermis, vamos a tener los corpúsculos de Meissner, son estos de acá. No está rayando. Bueno, estos de acá. Ya sí. Y los discos de Merkel, que son los que están en moradito. En la parte más de la dermis vamos a tener los corpúsculos de Ruffini, que son los que están en azulito. Y ya en la parte también de la dermis, pero en el tejido subcutáneo, vamos a tener los corpúsculos de Pacini, que son los que están en verde. Ya vamos a hablar de cada uno de los. ¿Listo? Los de la epidermis son los dos de la M, entonces son Meissner y Merkel. Y los de la, esos son los de la epidermis, perdón, epidermis. Y los de la dermis son los otros dos que no son por la M, entonces son Ruffini y Pacini, o sea, los italianos. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una imagen como más bonita porque la otra estaba más borrosa, pero es que la otra estaba en español, entonces por eso se las puse, que los tiene como mejor divididos. Entonces aquí tenemos, estas son las terminaciones libres, que las vamos a ver más tardecito porque estas son las termalgésicas, ¿listo? Entonces tenemos aquí los corpúsculos de Meissner, aquí tenemos los discos de Merkel, miren que estamos en la epidermis. Esto todo es dermis, bueno, hasta acá, realmente, hasta acá es dermis. Entonces miren que aquí está el corpúsculo de Ruffini. Y aquí el de Pacini, y hace parte de la dermis y del tejido subcutáneo. Entonces, empezando con, yo borro. Empezando con los discos de Merkel, tenemos, tenemos que, como lo vieron en la imagen anterior y en esta, realmente pues no se ven como discos, sino que son como terminaciones que tienen una cápsula. Entonces quiero que entiendan algo. Todos los receptores cutáneos que vamos a ver son terminaciones libres, pero van a tener una cápsula que van a hacer que se especialicen en un aspecto del tacto. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Qué va a hacer esa cápsula? Esa cápsula va a hacer que los canales iónicos de las terminaciones sean más permeables a ciertos estímulos. ¿Sí o qué? Entonces, por ejemplo, tenemos el disco de Merkel, ¿cierto? Que tiene esta forma exótica que va a ser más sensible a la presión. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es la piel, ¿sí o qué? Este es el estrato córneo de la piel, pues la parte más superficial.
Entonces yo ejerzo presión aquí, ¿sí o qué? Cuando ejerzo presión aquí, esta parte que va a ser la cápsula, por eso se llaman receptores encapsulados, la cápsula del receptor del disco de Merkel va a hacer que los canales iónicos de esta terminación libre, digamos que este es el canal iónico, que en condiciones normales va a estar cerrado. Cuando la cápsula se deforma por presión, en este caso, ¿cierto? Por presión, hace que el canal se abra, entonces entre el sodio y se despolarice. Entonces genera el potencial de acción. ¿Listo? Entonces para eso me sirven las cápsulas, para especializar a las terminaciones libres. Y porque en otras condiciones las terminaciones libres son menos sensibles al estímulo. Entonces, esta pequeña presión me logró despolarizar este receptor, pero esta misma presión no lograría despolarizar una terminación libre. ¿Listo? Entonces, para eso sirven las cápsulas. Entonces, los discos de Merkel especialmente son especializados en el aspecto estático del tacto, o sea, en la presión. Y tienen una alta resolución espacial. Esto significa que son los indicados para definir la forma de un objeto. Entonces, cuando ustedes dicen, voy a meter la mano en el bolso para sacar el lapicero, para sacar el borrador y el celular, y saben que están sacando porque sienten la forma, es porque el disco de Merkel les está diciendo, esta es la forma de este objeto. Entonces, son para definir forma y textura. ¿Listo? Tacto fino discriminativo, pero es que especialmente es, porque se activan principalmente con bordes, con superficies curvas, entonces como que perciben más esos estímulos. Sigo. ¿Están asimilando? Sigo, listo. Bueno, seguimos con el corpúsculo de Meissonier, o sea, seguimos en la epidermis. Listo, este corpúsculo, miren que tiene como forma de espermatozoide, ¿sí o qué? Bueno, entonces, esta parte de aquí que estaría en amarillo es la terminación libre y esta parte de aquí en rosado es la cápsula. La cápsula del corpúsculo de Meissonier son células lamelares. ¿Qué son las células lamelares? ¿Alguien sabe? No miren, no miren la diapositiva. Bueno, son células que están formadas de láminas de lípidos. Listo. Entonces, estas y que pues están suspendidas, el corpúsculo en general está suspendido por fibras de colágeno. Entonces, esto lo hace muy sensible a las vibraciones, pero de baja frecuencia. O sea, ustedes saben que las vibraciones son ondas, ¿sí o qué? Entonces tenemos de baja frecuencia y de alta frecuencia. Entonces, los de alta frecuencia vendrían siendo cuando vibra el celular o cosas así. Baja frecuencia son las texturas. ¿Por qué? Porque es un cambio casi imperceptible. Cuando tú pasas rozando el dedo sobre una superficie con textura, hay una vibración, pero no es tan rápida como para la sensación de vibración que uno cree, que uno siente cuando vibra el celular, pero hay una vibración en la piel. Y esa es una vibración de baja frecuencia. Y esas son las que perciben los corpúsculos de Meissonier. Entonces, son los que son especializados en la textura solamente. El de Merkel, forma. ¿Listo? Forma y textura. Meissonier, solamente textura. Entonces, los corpúsculos de Meissonier tienen una función muy importante para la lectura del braille. No sé si con el ejemplo del braille me hice entender mejor. ¿Listo? Es que yo también lo entendí mejor con el ejemplo del braille. Yo, ajá. ¿Listo? ¿Vamos bien? Bueno, vámonos para la dermis. Entonces tenemos, bueno, la dermis y tejido subcutáneo, los de Pacini, ¿sí o qué? Entonces, los de Pacini ya aparece un óvulo fecundado, pero sigue siendo un receptor.
Listo. Entonces, este ya es el aspecto dinámico de la vibración, ¿cierto? Entonces, este recibe vibraciones de alta frecuencia. Entonces, este no me va a sentir texturas, sino que ya sí me va a percibir la vibración del celular y cosas así que, pues, especialmente, pues, obviamente cuando uno está evolucionando, los receptores lo dijeron, en algún momento voy a tener un celular, voy a desarrollar un receptor que perciba cuando él vibre. Estas vibraciones son especialmente importantes para las habilidades manuales, como así. Ustedes cuando, pues no sé si ustedes alguna vez han serruchado, pero bueno, digamos que ustedes han partido un pan. Con esos, entonces cuando ustedes parten el pan, hay una resistencia ahí, ¿cierto? Eso genera vibraciones. Las resistencias son vibraciones, son de frecuencia muy, muy, muy alta. Casi no se siente como vibración, pero esa resistencia son vibraciones. Y esa resistencia la percibe el corpúsculo de Pacini. ¿Listo? Esa resistencia, esas vibraciones se perciben más si ustedes parten el pan con esos cuchillos que tienen, como esos dientecitos. No sé si lo han hecho. Si lo hacen, la próxima vez que lo hagan, digan, uy, aquí va viene mi Pacini, lo estoy poniendo a trabajar. Listo, para pensar. Entonces, para ese tipo de cosas sirve el de Pacini, para las habilidades manuales. Listo, para las vibraciones y se desarrolló teniendo en mente las habilidades manuales. Entonces, también cuando uno está escribiendo, el rasgar del lápiz con la hoja, esas son vibraciones. Bueno, por último tenemos los corpúsculos de Ruffin, que realmente son los que están menos estudiados. Estos pues tienen como una forma alargada y es porque están dispuestos como en las líneas de estiramiento del piel. Si ustedes se miran la piel muy cerquita, pues uno ve que la piel está como, tiene como sus formitas raras, pero es como vertical, no sé si me hago entender. Entonces los corpúsculos se supone que están paralelos a esto. Entonces estaría aquí, esto es un corpúsculo, listo. Esto es un Ruffin. Entonces, estos específicamente se supone, porque no están bien estudiados, pero se teoriza, que son para la propiocepción de la piel. La propiocepción, ya vamos a ver que son otros receptores, pero estos específicamente se encuentran mucho en los dedos. Entonces, es como para definir exactamente en qué parte están los dedos, porque nuestros dedos tienen muchas terminaciones. Y esa cantidad de terminaciones, pues necesitamos una propiocepción mayor que en el resto de nuestro cuerpo. ¿Preguntas? ¿No? Listo. Vamos con el siguiente. Ah, bueno, y los que están virtuales, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, voy a asumir que no. Sigamos con entonces el subsistema funcional propioceptivo. Entonces, en la propiocepción vamos a tener 3 receptores. Los usos musculares, el órgano tendinoso de Golgi y los receptores articulares. Ah, bueno, para los que no sepan, la pintura de atrás es un recorte de la creación de Adán, que fue pintada por Miguel Ángelo. Es un fresco que está en la Capilla Sixtina, para que se culturice. Bueno, entonces vamos a empezar con los usos musculares. Si la diapositiva pasa, ¿cierto? Es como una parte muy importante. Entonces, los usos musculares, como su nombre lo dice, están en los músculos. Vamos a tener que los músculos, específicamente los músculos estriados, tienen una composición de fibras extrafusales, que son estas de acá, y fibras intrafusales, que son estas de acá. La fusa es como una cápsula, ¿sí o qué? Entonces, dentro de la fusa vamos a tener lo que realmente es el uso muscular. Entonces, realmente lo que hace la fuerza de movimiento
son los axones motores que están en las fibras extrafusales. ¿Sí o qué? Entonces, esto es movimiento. Extrafusales. En la parte intrafusal vamos a encontrar fibras sensitivas 1A, 2, ya más adelantico vamos a ver qué son, y también vamos a encontrar fibras motoras. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, como les dije, músculo esquelético, fibras fusales. Entonces, la tensión, ¿cierto? O sea, cuando el músculo se tensiona, se estira, genera que se activen mecánicamente los canales iónicos de estas fibras sensitivas. Y entonces, pues, se genera el potencial de acción. Y acuérdense que la propiocepción es yo saber cómo estoy en el espacio. Entonces manda la información al cerebro y le dice, este músculo está estirado a esta cantidad, ¿sí o qué? Entonces me dice, por ejemplo, yo tengo el brazo así, voy a tener estirado el bíceps, pero voy a tener el tríceps contraído, pues no contraído, pero no lo voy a tener estirado, va a estar relajado, ¿sí o qué? Entonces va a decir, el bíceps está estirado, el tríceps no está estirado. Y esa información la va a mandar a mi cerebro para decir, el codo está flexión, extensión, extendido. Está extendido. ¿Listo? Pero eso solamente me dice, está extendido, no me dice, está arriba, está abajo, está aquí, no me dice nada de eso, ¿cierto? Entonces vamos a tener que en las fibras 1A me van a dar el estiramiento dinámico, o sea, con qué tanta fuerza estoy estirando. No es lo mismo que yo estire sin resistencia a que yo tenga una mancuerna y estire, ¿sí o qué? Los que van al gimnasio, no es lo mismo. Y el grupo 2 me va a dar el estiramiento estático, o sea, cuando estoy quieta y mantengo este estiramiento, me dice constantemente, tienes el brazo estirado, güey, lo tienes estirado, acuérdate que lo tienes estirado. Dime. Son fibras sensitivas. Estas dos son sensitivas. Esta motora es porque va a generar contracción de estas fibras intrafusales para que estas se vuelvan más sensibles al movimiento. La densidad de estos receptores varía según el músculo. ¿Listo? Entonces, músculos grandes que generan movimientos que no son tan finos no necesitan una inervación tan densa, ¿cierto? Porque, digamos, el músculo, el cuádriceps, que es para caminar, yo realmente necesito saber, yo necesito saber si está tensionado o no para saber si estoy en flexión o extensión de rodillas, ¿sí o qué? Pero no necesito saber con precisión qué tanto. A diferencia de los dedos, que es, por ejemplo, si estoy tocando piano o cualquier cosa, sí necesito saber exactamente qué tan presionado estoy, ¿cierto? Entonces varía la densidad de la inervación de los usos musculares dependiendo del músculo. Si se están aburriendo, me dicen que los veo con cara de culo. Bueno, eso es porque es después del, pero es que es como el único horario que les sirve a ustedes. Bueno, segundo tenemos el órgano tendinoso de Golgi. ¿Sí o qué? Entonces, ustedes saben que tendones es lo que une hueso con músculo. Ligamento es lo que une hueso con hueso. Listo, para que lo tengan en cuenta. Porque se les va a olvidar. Mentiras, porque uno se confunde muy fácil con eso. Listo, entonces para que lo tengan en cuenta. Entonces, tendón, hueso con músculo. Ligamento, hueso con hueso. Listo. Entonces, el órgano tendinoso es que une el tendón, el músculo con con el hueso. Pues hueso con el músculo, ¿sí? ¿Sí ven? Se van a confundir igual que yo. Entonces, en el tendón van a tener también, en esto no van a tener fibras motoras, solamente van a tener las fibras sensitivas. Y esto me va a decir la tensión del músculo. Entonces, mientras el otro me decía qué tan flexionada estaba, este me dice qué tan contraído está.
Al revés. O sea, el otro me decía qué tan estirado estaba. Eso. Qué tan estirado estaba. Este me dice qué tan contraído está. Entonces, qué tanta fuerza de contracción estoy haciendo. Y esto es flexión, exacto. El último que tenemos es los receptores articulares, que esos están en los ligamentos. Esos realmente no hay imágenes de esos porque están muy poco estudiados, pero se supone que son los que nos dicen en qué lugar del espacio está la articulación. ¿Sí o qué? Entonces, si yo tengo ya la información, piénsenlo así, tengo la información, ¿en dónde está el codo? Está, sí, paralelo al hombro, ¿sí o qué? Tengo el bíceps estirado y el tríceps contraído. Entonces ya mi cerebro sabe que mi brazo está estirado a 90 grados de mi cuerpo. Listo. Así funciona como la propulsión de los miembros. Preguntas. Son muy estudiados, pero se sabe que funcionan para eso. ¿Lo de qué? Entonces, los tendinosos, mientras los dos musculares miran qué tan extendido está el músculo, el de Golgi mira qué tan contraído está, ¿cierto? Qué tan contraído, con cuánta fuerza, cuánto está haciendo. Entonces, está en el tendón, que es donde hace la fuerza. Pues si tú tienes aquí, el músculo está aquí, entonces tú haces la fuerza así como jalando. Entonces aquí haces la fuerza de contracción. Y ya pues mandas la información al cerebro. Listo. Bueno, ahora vamos a hablar de las propiedades de los receptores. Sí, pasa la diapositiva. Listo. Entonces, les voy a hablar de las propiedades de los receptores, sí, de todos los receptores, porque realmente de los mecanorreceptores y de los termoalgésicos, los químicos y los electromagnéticos tienen otras propiedades que la verdad no entran en esta tutoría porque solamente es sensibilidad y termalgesia. Eso sería para visión y gusto y olfato. Listo. Bueno, primero vamos a tener lo que es el umbral. Para poder hablar del umbral tenemos que entender qué es el potencial de membrana, qué es el potencial receptor y qué es el potencial de acción. ¿Quién sabe qué es el potencial de membrana? Eso, muy bien. Entonces es la carga en la que está la célula normalmente. Es lo mismo. El potencial de reposo y potencial de membrana es lo mismo. El equilibrio. Sí, no. Simplemente varía de acuerdo a la concentración de. Eso está muy bioquímico para mí, muchachos. No, el de equilibrio yo creo que sí, como dice la compañera, es una cosa de una fórmula que realmente pues no es como tan relevante. Aquí son estos tres potenciales que están en este gráfico. Mira aquí dice potencial de membrana en reposo. Realmente lo que yo le digo es que se llama potencial de membrana al estado basal de la membrana. ¿Sí o qué? Porque la membrana, como ustedes saben, no es neutra, sino que es negativa. Sí, es negativa. Menos positiva es que es negativa. Está en menos 90, listo. Ese es el potencial de membrana. Hay diferentes, ¿cierto? Bueno, tenemos después el potencial de receptor. ¿Qué es el potencial de receptor? No.
Bueno, el potencial del receptor es la capacidad que tiene el receptor de irse positivizando. Yo no sé si Zamunda sí se dice así, pero pues que se va volviendo positivo. No. Ajá, exacto. Entonces de irse volviendo más positivo hasta que llega al umbral. Listo. Entonces, potencial receptor es esta línea de acá. Listo. Que es que se va volviendo más positivo, pero todavía no han llegado al umbral. Entonces, uno puede estimular el receptor y desactivar varios potenciales receptor, pero no llegar al umbral. Y si yo activo varios potenciales receptor y no llego al umbral, yo no siento nada, porque realmente lo que yo necesito activar es el potencial de acción. Entonces, el potencial de acción es que cuando yo paso al umbral, ya se despolariza de toda la membrana, lo que dice la compañera. Cuando yo ya despolarizo la membrana, ya se libera, pues ya entra todo, segundos mensajeros, todo, y ya liberamos ATP y ya mandamos neurotransmisores a través de toda la neurona de primer orden, que es la del receptor. El receptor es la neurona de primer orden. Y ya dependiendo del tipo de receptor que sea, liberan neurotransmisores a la neurona de segundo orden que está dentro de la médula. ¿Listo? No, no, no. Y terminan los receptores. O sea, mira, la neurona de primer orden es una neurona pseudo unipolar. Listo. Entonces, aquí tiene el cuerpo. En el ganglio dorsal, muy bien. Esta es la médula, ¿sí o qué? De la fe, muchachos. Esa es la médula. Listo. Estos son los receptores. Exacto. La neurona de primer orden, las terminaciones, un lado de la parte pseudo-unipolar de la neurona de primer orden son los receptores y el otro lado se va a la médula. Sí, uno siempre se queda como... Es una extensión, muy bien. Entonces, dependiendo de la vía de la que estamos hablando, esta parte va a subir hasta el bulbo, se decusa y ahí hace la sinapsis con la neurona de segundo orden. O si es la termoalgesia, se decusa en la misma médula, libera la sustancia P, que es el neurotransmisor del dolor, y ya la neurona de segundo orden sube. Pero para que este neurotransmisor se libere, tiene que haber potencial de acción. ¿Listo? Entonces, ¿sí me entendieron los diferentes potenciales? O repito. Me tienen que hablar duro porque yo soy medio sorda, ¿listo? Más duro. Bueno, el potencial de acción es que cuando se abre el canal, cuando se abren los canales ya de sodio, despolariza del todo la membrana, ¿sí o qué? Que antes estaba en menos 60 porque acuérdense que se iba volviendo más positiva y pasa a más 30. Es el tope. Y el potencial de acción funciona como un todo o un nada. ¿Listo? Eso significa que no puede ser más arriba de más 30 y si llega a 60, sí o sí va a llegar a más 30, si el estímulo sea más, o sea, si yo pegue más duro no significa que el potencial de acción sea más fuerte. Si yo pego más duro, significa que va a haber más potenciales de acción más seguidos, no que va a ser más alto el potencial de acción. ¿Listo? Sí, pero ya vamos para eso. Háblenme más duro cuando me hagan preguntas así. Bueno, ¿alguien virtual tiene preguntas o podemos seguir? ¿Seguimos aquí también? Listo. Entonces ya aquí tenemos la segunda característica,
Si la diapositiva pasa, no es esa. Ya. ¿Qué es? No quiere mostrar esta diapositiva. Miren que pasa de una a otra. No. Miren, sí, ya. ¿Qué es la velocidad de adaptación? ¿Listo? Velocidad de adaptación. Entonces, tenemos que este es el estímulo, ¿sí o qué? Miren que es un estímulo continuo. Entonces vamos a tener receptores que se adaptan rápido y receptores que se adaptan lento. Cuando hablamos de receptores que se adaptan rápido, significa que reciben el estímulo inicial y dicen, aquí está pasando algo. Cuando el estímulo persiste, dicen, bueno, pues sí, ahí está, pero yo no tengo por qué seguir diciendo que ahí está. ¿Sí o qué? Y simplemente siguen mandando, simplemente dejan de mandar el estímulo hasta que el estímulo desaparece. O sea, cuando desaparece, vuelven a mandar y decir, ve, mira, ¿te acuerdas de lo que te mandé que existía? Ya no está. Pero no es que constantemente nos esté recordando que hay algo ahí. Esos son los rápidos. Entonces, rápido es que él dice, tenemos un estímulo. El estímulo es constante y dice, ¿yo para qué voy a seguir mandando información sobre este estímulo si está ahí? Y más bien, cuando el estímulo desaparece, dice, mira, se fue. ¿Te acordás que estaba? Ya no está. Esos son los rápidos. ¿Listo? Ejemplo, es el que ponen en la clase. Cuando usted está sentada, usted no siente la silla. Usted la siente cuando usted se sienta. Y usted la siente cuando usted se para. Pero mientras está sentada, pues ahora sí, porque se lo recordé, pero mientras están sentados no sienten la silla. El de la ropa también, que son estímulos constantes, que uno lo siente cuando entran, cuando salen, no mientras están. Y luego estímulos de adaptación lenta. ¿Listo? Eso quiere decir que no se adaptan o se adaptan muy poquito. Entonces, está el estímulo inicial y el estímulo es continuo. Entonces, a pesar de que es continuo, siguen mandando potenciales de acción a lo largo del tiempo. ¿Con menos frecuencia? Sí, porque se adaptan un poquito, pero no desaparece del todo el estímulo. Un ejemplo, el dolor. Los dolores casi siempre son de adaptación lenta, porque un dolor es muy difícil que ustedes dejen de sentir un dolor. Otro ejemplo es el olor, un olor bien maluco. El olfato sí se adapta, pero se adapta más lento. Se satura, pero es adaptación. Igual eso lo revisan en el tutorial del olfato. Dígale que me corrija si me equivoco. Sonido. Bueno, sí, el sonido, cuando el sonido de una construcción se convierte en ruido blanco para uno. Y uno como que empieza a ignorarlo. ¿Qué más? Sí, ¿no? Bueno, esa es la segunda característica. Entonces ya tenemos umbral y velocidad de adaptación. No, eso lo vamos a ver ahorita. Listo. El siguiente que tenemos son los campos receptivos. ¿Sí o qué? Eso tiene que ver con la densidad de la inervación. Entonces, como hay zonas del cuerpo que necesitan saber con mayor precisión qué está sintiendo, entonces hay zonas que están más inervadas que otras. Y los campos receptivos quiere decir que a qué distancia yo logro percibir dos estímulos como uno solo. La forma de explicarlo es con un ejercicio práctico. No sé si se los hicieron hacer en clase. No. Sí. Bueno, entonces van a sacar dos lapiceros. Dos lapiceros. Como uno.
Y me prestan 2 lapiceros a mí también para yo poderles mostrar. Listo. Entonces, como les dije, como les, como les dije, sí, ya me estoy, poco a poco me estoy transformando. Ya en esto me ven con el sombrero de Estrada. Bueno, entonces, como les dije, diferentes partes del cuerpo van a tener diferentes densidades de inervación, ¿sí o qué? Entonces, los campos receptivos es la capacidad en una zona del cuerpo de distinguir 2 estímulos como uno. Realmente es al revés, ¿cierto? ¿A qué distancia yo alcanzo a percibir los 2 estímulos? Porque si ustedes empiezan de a poquitos separando estos lapiceros hasta que los sientan como 2, ese es el campo receptivo. ¿Sí me entienden? Entonces empiecen. En la punta del dedo, en los dedos, es donde vamos a tener un campo receptivo menor. Listo, eso quiere decir que la distancia en la que logramos distinguir los 2 puntos es menor. O sea, hay mayor densidad de inervación. Entonces empiecen. Juntando estas 2 cositas. ¿Sí o qué? Yo ahí lo siento como 1. Yo ahí lo siento todavía como 1. Yo ahí todavía lo siento como 1. Y miren cómo está separado. Ahí ya lo siento como 2. Aquí lo siento como 1, pero aquí ya lo siento como 2. Entonces miren la distancia, más o menos. ¿Sí o qué? Este sería el campo receptivo en un dedo, que se supone que está más inervado. Ahora vamos a el antebrazo y vamos a hacer lo mismo. Veo a muchos que no lo están haciendo. La decepción, la traición. Entonces, juntan los lapiceros. Ahora sepárenlos hasta que sientan los 2 estímulos. Miren, a esta distancia yo empiezo a sentir los 2 estímulos. ¿No se ve? Es... Espérense, es que es muy difícil con el micrófono aquí. ¿Sí vio? Váyalo separando. Yo aquí lo sigo sintiendo como 1. Listo, aquí lo distingo como 2. Miren esta distancia. Miren esta distancia a comparación de cómo era en el dedo. ¿Sí o qué? Mucha distancia. Y en una parte donde necesito menos distinción, como en los hombros o en la espalda, la distancia va a ser mucho mayor. Listo, todos hicieron el ejercicio y quedaron traumatizados. Esa era la misión mía de hoy. Ya se pueden ir. Se miden centímetros. Hay herramientas que... hay una cosa muy bacana que no me acuerdo cómo se llama. Que va midiendo, va poniendo, tiene los 2 estímulos y los va separando y uno va midiendo. Realmente la funcionalidad de eso es cuando hay una lesión cutánea.
Entonces, para yo decir cuánto se ha recuperado la sensibilidad. Listo, espero que hayan quedado altamente traumatizados. Podemos continuar. Gracias. Ah, creí que eran tuyos. Muchachos, ¿dónde va la asistencia? Bueno. Entonces, eso es lo que son los campos receptivos. ¿Listo? En todo el cuerpo hay. Pero miren, aquí es el campo receptivo y acuérdense que esto es inversamente proporcional. O sea, a menor distancia, mayor densidad de inervación. ¿Listo? Entonces miren que, por ejemplo, los dedos son los que menor distancia tienen. Entonces, mayor inervación. El antebrazo, de hecho, es uno de los que mayor distancia tiene. Ajá. El rostro también tiene muy poca, siendo la frente que más tiene dentro del rostro. El brazo y el muslo son los que más tienen. Y la pantorrilla, pues es que usted para qué tiene que diferenciar los dos puntos en la pantorrilla. Ya sí, el hombro, el pecho, la espalda y el abdomen son como ahí, 3 cuartos. No, mira que los dedos también tienen los dedos y la planta tienen una distinción. Pues eso es para el dolor, ¿verdad? No, de su sensibilidad. Listo. Sigamos con la siguiente característica, que es la velocidad de conducción. Entonces, la velocidad de conducción va a estar definida, pues va a depender de el diámetro del axón y de la mielina. ¿Sí o qué? Entonces, esto es directamente proporcional. A mayor diámetro, mayor velocidad. Vamos a tener clasificaciones para poder diferenciar las fibras, ¿cierto? Yo les hablaba de las fibras 1, 2A, 1A, 2, cosas así. Entonces, vamos a tener la clasificación general, que nos las va a dividir en letras griegas, y la clasificación sensitiva, que nos las va a clasificar en números romanos. Y ya la clasificación entre mielínicas y amielínicas, que son A y C. ¿Listo? Entonces, todas las fibras mielínicas son A. Todas las fibras amielínicas son C. ¿Listo? Ahora sí, hablando de el diámetro, que vendría siendo estos números de aquí arriba, y ya la velocidad, que son estos de acá abajo. Entonces, la clasificación general significa tanto motoras como sensitivas, y se van a clasificar en A alfa, que son las más rápidas, que tienen un diámetro entre 20 y 10 micrómetros, que van a una velocidad considerable, que es 120 a 60 metros por segundo. Esto no se lo tienen que aprender, pero quiero que, o sea, los números, pero sí quiero que aprendan la clasificación. Entonces, A alfa son las más rápidas,
A beta, a beta las que le siguen, a gamma y a delta. Y estas son mielínicas. ¿Cierto? De más rápido a menos rápido. Y por último tenemos las fibras tipo C, que son amielínicas, y por ende son las menos rápidas porque además tienen menos diámetro. Delta, ajá. Esa es la clasificación general. La clasificación sensitiva es el número romano, ¿sí o qué? Entonces, vendría siendo, cuando estemos hablando de fibras, especialmente, o sea, uno puede referirse a las sensitivas como a alfa, a beta, a... Pero si yo quiero ser más específica, puedo decir, estas fibras son 1A o A1, creo que es A1. ¿Sí o qué? Y las 1 se dividen por sí en A y B. Esto lo podemos obviar. ¿Por qué? Porque esa A me daba si era mielínica o amielínica en la clasificación general. Pero en la clasificación sensitiva tenemos que las 4 son las amielínicas y de la 3 a la 1 son las mielínicas. Entonces simplemente podemos decir que la 1A, 1B, 2 y 3, vamos de más rápido a menos rápido, son las mielínicas. Y también vamos de mayor diámetro a menor diámetro. Y la 4 es la amielínica. ¿Listo? Entonces, acuérdense que los usos musculares teníamos fibras 1A y 2. Eso significa que teníamos fibras rápidas y de mediana velocidad. Vamos a tener que las fibras dolorosas van a ser alfa, beta y C. Entonces son amielínicas y de poco diámetro algunas, y mielínicas pero de poco diámetro las otras. Entonces realmente se pueden usar las dos clasificaciones para las fibras sensitivas. Ya depende de quién las utilice. ¿Listo? ¿Todo claro con esto? Preguntas, dudas, inquietudes. Los que están virtuales. ¿No? Listo. Voy a continuar. Yo no sé. Alguien que le escriba, a ver. Nunca nadie ha dicho nada, no ha escrito nada por el chat. Alguien que le escriba a Valentina Díaz y le pregunte si sí está escuchando. Sí, sí estamos escuchando. Ah, que sí, que se está escuchando. Listo, no, excelente. Las dolorosas son a delta y C. A delta. Ajá. ¿Listo? ¿Puedo continuar? Listo. Pues, esperen. Decidió dejar de funcionar. Pero panda el cúnico. Ya. Entonces aquí tenemos un cuadrito ya resumiendo todos los receptores. ¿Listo? Entonces, tenemos a Meissonier. ¿Se acuerdan de Meissonier? ¿Sí? ¿Qué hace?
forma y textura. No, eso no. Textura solamente, textura, eso. Muy bien. Eso es de velocidad de adaptación rápida. O sea, no, velocidad de adaptación rápida. Se deja de sentir, muy bien. Y umbral de activación bajo. O sea, se despolariza con un estímulo menor. O sea, no necesita un estímulo tan grande para despolarizarse. La velocidad de conducción, bueno, no dice, pero los axones son a beta. O sea, unos segundos más rápidos. Entonces, miren que esto es muy charro, porque miren que aquí está usando la clasificación general, a pesar de que estas son fibras sensitivas. Y aquí empieza a usar la clasificación de fibras sensitivas. Entonces, por eso les digo que es mejor uno aprenderse las dos. Bueno, seguimos con Pacini. Tenemos, ¿para qué sirve Pacini? Vibración de frecuencia alta. Eso. Igual que Meissonier. Velocidad de adaptación rápida y umbral bajo. Y las fibras iguales también, alfa, beta. Los discos de Merkel, ¿para qué son? Eso, forma. La velocidad de adaptación es lenta. Listo. Entonces el estímulo persiste con este. Y el umbral es bajo. Las fibras siguen siendo a beta, perdón. Ruffini. Lenta, bajo el umbral, a beta. Usos musculares. Estiramiento, eso, estiramiento del músculo. Puede ser de adaptación lenta o sí o qué. Cualquiera de los dos. Acuérdense que tiene dos tipos de fibras. Entonces la fibra 1A es de adaptación lenta y la fibra 2 es de adaptación rápida. Y el umbral es bajo. Y pues aquí les dije la pista, ¿cierto? Entonces, con esta pista, ¿qué adaptación, qué velocidad tiene? Rápida. Y los órganos tendinosos de Golgi es contracción muscular, tiene una velocidad lenta, de adaptación lenta, el umbral es bajo y la acción es 1B. Miren que aquí están los receptores auriculares. No se sabe. Se dice que la velocidad de adaptación es rápida y el umbral es lento. Por último, les dejé las terminaciones libres, que son las termoalgésicas. En esta tenemos que la velocidad de adaptación es lenta, o sea que constantemente me está dando el estímulo. Y esta va a ser la única que tenemos el umbral alto. ¿Por qué? Porque no se desencadena tan fácil el potencial de acción, porque entonces todo me dolería. Y las fibras son C y A alfa, A delta, perdón. ¿Listo? Hablando ya de los dermatomas, ¿qué son los dermatomas? Aquí. Entonces, hablamos de los receptores, como hablábamos de que el receptor es la neurona de primer orden, entonces esa tiene que llegar a un nervio dorsal, ¿sí o qué? Y ese nervio dorsal, entonces uno habla de los dermatomas y es en qué sector de la médula sale ese nervio, o entra ese nervio más bien. Entonces tenemos que los cervicales están en amarillito, ¿sí o qué? Los dorsales o torácicos están en moradito. Los lumbares en azul clarito y los sacros en azul oscuro. No tiene sentido hasta que uno ve la posición original en el humano y uno dice, ah, por eso es así. Listo. ¿Esto para qué me sirve? Esto tiene una importancia clínica y es cuando hay una lesión medular, digamos aquí, más que dolores reflejados es pérdida de la sensibilidad. Entonces yo empiezo a evaluar dermatomas, porque por ejemplo una lesión medular posterior, ¿sí o qué? Porque si fuera anterior yo no evaluaría
dermatomas, sino miotomas, o sea, músculos, movimiento. Pero yo estoy evaluando dermatomas. Entonces voy a evaluar los dermatomas cervicales, ¿cierto? Entonces empiezo por aquí y todos me salieron bien. Pero evalúo esta parte interna del antebrazo y tráqueo. Algo anda mal. Entonces yo sé que vendría siendo T1, el que a nivel del daño medular. Para eso es importante. Aprendérselos, complicado. No sé, no me acuerdo si se los preguntan o no. Yo bueno, estudiantes. Ah, ¿no parte pasada? Ah, bueno, pero yo sé que en clínicas se los preguntan porque a mí me lo han preguntado. Y uno siempre te queda como... Pero también hay algunos específicos o... No, es como, mira, le llegó un paciente, pues porque a veces llegan pacientes así como todos llevaditos. Y le dicen como... que el dermatoma tiene alterado y uno como... yo no sé para ahí. Pues, pero pues la verdad es difícil aprendérselos, pero uno puede tener la tablita, puede tener la ayudita ahí. No pasa nada. Como tener referencias, aunque aquí empiezan a 64 y aquí está T10, entonces está por aquí, pues. Sí, y ya uno tener ese mapa mental, uno ya buscar en el libro, ¿cierto? No embalarse pues. Bueno, vamos para el dolor. ¿Quieren descansar un momentico o seguimos? Uy, no, mentira, no podemos. El salón está prestado hasta las 3. Entonces, el dolor, tenemos los receptores que van a ser los termoalgésicos y, los nociceptores que son exclusivamente el dolor y los termorreceptores que son de la temperatura. Van a ver que los dos son las terminaciones libres. Listo. Entonces, las terminaciones libres, como les dije, van a ser fibras. Van a ser fibras A delta y fibras C. ¿Sí o qué? Bueno, la C no escribió, no sé por qué. Bueno, entonces las fibras, bueno, hay un concepto que es primer dolor y segundo dolor. ¿Sí o qué? Entonces, el primer dolor es el que uno siente al instante del aporreón, que es un dolor intenso, como punzudo, chuzudo, como una pues sí, como que a uno le enterraron un clavo, ¿sí o qué? Y el segundo dolor ya es más posterior y es un dolor difuso, palpitante. ¿Sí me entienden? ¿Sí me hago la idea? Entonces las fibras A delta, que a pesar de que son lentas, son las más rápidas del dolor, son las del primer dolor. Y las fibras C son las fibras del segundo dolor. Además vamos a tener que se van a especializar en ciertos tipos de dolor y de temperatura. Entonces vamos a tener que las fibras A delta son más sensibles al calor, específicamente calor, y a estímulos mecánicos, y las fibras C son más sensibles al calor y al frío, porque acuérdense que el frío también genera dolor, y a los estímulos mecánicos y químicos. Entonces, un estímulo es perceptible por los otros. Yo estas diapositivas se las mando ahorita, no te preocupes. El estímulo es percibido por los otros receptores, ¿sí o qué? Pero él no empieza a ser doloroso hasta que lo perciben las terminaciones libres, ¿sí o qué? O sea, hasta que estas no se despolarizan, yo no siento dolor. Y por eso es que el umbral es alto. ¿Listo? No, las fibras A delta son más sensibles al calor y estímulos mecánicos. Entonces, miren, aquí está como la ilustración del primer dolor y el segundo dolor. Entonces, primer dolor, miren que es de alta intensidad. Segundo dolor es como una ondita más así.
¿Y cómo descubrieron que eran las fibras o no? Bloquearon la fibra a delta y vieron que el estímulo doloroso no se interpretaba como primer dolor, solamente segundo dolor. Y bloquearon la fibra C y vieron que la fibra de estímulo solamente aparecía como primer dolor. Entonces ya por eso dijeron, esta fibra hace primer dolor, esta fibra hace segundo dolor. Bueno, termorreceptores. Entonces, el receptor que se conoce es el receptor vaniloide. El receptor vaniloide hace parte de la familia TRP, ¿cierto? Y se le agrega el V1 porque es específicamente vaniloide. Entonces, el receptor vaniloide es el que se activa con la temperatura que supera los 43 grados centígrados, ¿cierto? Que ahí es cuando yo empiezo a sentir dolor por temperatura. Y este receptor también es sensible a la capsaicina, que es esa cosa que está en los chiles, ¿cierto? Y es por eso que cuando uno come cosas picantes dice, ¡ay, me quema! Con más ánimo, ¡ay, me quema! Porque se activa el mismo receptor. Miren, aquí estaba escrito capsaicina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega la capsaicina o el calor y abre, que normalmente estos canales iónicos estarían cerrados, abre los canales iónicos, ¿cierto? Y hace que el sodio y el calcio entren. Y ya, pues, marica, despolariza la célula, perdón. ¿Listo? Sencillo. Vieron que todo lo que hemos hablado es que los estímulos externos, diferentes estímulos externos, porque los receptores se especializan en eso, lo que hacen es abrir canales iónicos. ¿Listo? Entonces dicen que hay endovaniloides, ¿sí o qué? Que se desencadenan cuando hay algún tipo de lesión interna, ¿cierto? Entonces yo me aporreo y se desencadenan endovaniloides para activar estos receptores. Endovaniloides son como la capsaicina, pero producidas por el mismo cuerpo. Que no son ni dolor ni capsaicina, sino que ellos los producen. Que tienen una estructura similar, estructura bioquímica similar a la capsaicina. Porque, o sea, sí, es como un competidor competitivo. Pues no me acuerdo, es competitivo alostérico. ¿Cómo es que se llama eso? No, no es un inhibidor, sino un competitivo. Pero no es competitivo, es que se parece. Un análogo, eso, gracias. un análogo. un análogo de la capsaicina. Esos son los vanadiloides. Entonces, por ejemplo, cuando hay gastritis, es lesión interna, o cosas así. Sí. Sí, y ya eso está aquí también, ya les voy a explicar. Bueno, entonces el dolor, como vieron, entra por el ganglio dorsal, entra por el asta dorsal. Aquí, no sé si se acuerdan que yo les hablé un poquito de las láminas de Rexed. Tenemos que las fibras C entran en la lámina de Rexed van a haber muchas interneuronas que no las contamos en las vías, pero que conectan como con el otro lado, ¿cierto? Pero no importan realmente. Entonces aquí van a estar las fibras C. En la quinta lámina de Rexed van a llegar las fibras A delta, ¿sí o qué? Que son las del dolor, las del primer dolor. A la quinta lámina de Rexed también llegan los receptores del dolor visceral. Entonces, por eso es que hablamos del dolor referido. Porque entonces, claro, aquí llega el dolor de los dermatomas y también llega el dolor visceral. Entonces, cuando llega el dolor visceral, esta lámina que está más acostumbrada a sentir dolor en los dermatomas dice que también está haciendo dolor en los dermatomas. Entonces, por eso es que cuando hay dolor en el esófago, por ejemplo, también experimentamos dolor en esta parte del cuello, en el tórax, en la espalda. Cuando hay una angina, que es dolor de origen cardíaco, cuello, pericardio, brazo,
espalda. Bueno, aquí no está, pero esto es muy importante que se la aprendan, que es cuando hay dolor en el hígado, va a haber dolor en el hombro derecho. Hombro derecho, perdón. Hombro derecho, listo, por lo mismo, porque llegan a la lámina de Rexel, donde llega esa misma terminación. ¿Listo? ¿Quedó claro lo de la referencia del dolor? Bueno, sigamos con hiperalgesia o sensibilización periférica. Al otro lado. Acuérdense que en vías medulares la sensibilidad conecta con la neurona de segundo orden arriba en el bulbo. ¿Sí o qué? La sensibilidad, somatosensitivo. O sea, llega al bulbo, hace sinapsis, pasa. Esta, en cambio, llega a la médula, hace sinapsis y pasa. ¿Listo? Entonces, la hiperalgesia, o sensibilidad periférica, es que cuando yo me lastimo, hago lo que se conoce como la sopa inflamatoria. La sopa inflamatoria es que el tejido dañado, las células dañadas, cuando las células se dañan, se rompen la membrana, van a liberar el contenido que había dentro de la célula. Entonces van a liberar ATP, van a liberar prostaglandinas, van a liberar el contenido del citosol, lo van a liberar al exterior. Y van a llegar células del sistema inmune, que a su vez van a liberar interleuquinas proinflamatorias, van a liberar histamina, serotonina, bradiquininas, y esto va a hacer que las terminaciones libres de esa zona estén así como todas irritadas. Y cualquier estímulo que antes no era doloroso va a ser doloroso. Por eso es que una porrión ya está porreado, ¿cierto? Pero medio uno lo toca y le sigue doliendo por la sopa inflamatoria que hay ahí. Listo. Entonces eso se llama... Ay, por puta vida. Ya. Eso se llama alodinia. Y es cuando un estímulo que antes no era doloroso ya. Bueno, cuando un estímulo que antes no era doloroso se vuelve doloroso. Esto normalmente pasa en los primeros días de la lesión, o ya cuando es una lesión mayor, pues perdura más en el tiempo. ¿Dónde va la asistencia, muchachos? ¿Y los de por allá ya firmaron? No. Bueno, percepción del dolor. Gracias. Entonces, la percepción del dolor depende del contexto. ¿Listo? Entonces, para esto hay un estudio muy bonito, pues bonito subjetivamente, que se hizo en soldados de la Segunda Guerra Mundial y en personas pues, de la vida cotidiana que tenían las mismas heridas. Entonces, sí, pues, se investigó y soldados que tenían una herida gravísima, pues casi no sentían dolor. En cambio, personas de la vida cotidiana que tenían la misma herida era el peor dolor de sus vidas. Y se investigó por qué, y era el contexto en el que estaban. Y resulta que para los soldados esa herida significaba que ya no tenían que estar en el ejército. ¿Por qué? Porque ya no podían seguir peleando, ya podían volver a sus casas, los indemnizaban económicamente, ¿cierto? También para una persona en común, esa herida significa que no podían seguir trabajando, que ya no tendrían, ¿cierto? Y que estarían incapacitados para realizar sus actividades diarias. Entonces, por el contexto en el que está la persona cuando ocurre la herida, pues, o lo que desencadena el dolor, se percibe diferente el dolor. ¿Listo? Entonces, pues a mí me parece muy chévere, no sé si ustedes. Y tenemos también lo que es el efecto placebo. Del efecto placebo, yo no sé esto porque está todo trabado. Esperen.
él no está torcido, pero no quiere enderezarse. Del efecto placebo tenemos que se ha venido usando desde los inicios pues, de la medicina, y es que se le da un fármaco que no sirve para nada a una persona diciéndole que sí sirve, y la persona tiene efectos al fármaco, ¿cierto? Dice como, ay, esto sí me sirvió, me curé, o cualquier cosa. Entonces, el problema del efecto placebo es que tenemos la percepción errónea de que es porque si la persona deja de sentir dolor por el efecto placebo es porque realmente no tenía dolor. Y eso es falso. Lo que sucede es que hay una mediación del dolor por parte del, ¿cierto? Entonces, cuando el cerebro, la mediación del dolor se da por dos vías, ¿sí o qué? Por la liberación de endoopioides, que son análogos de los opioides, pero que son generados por uno mismo, y endocannabinoides, perdón, gracias, endocannabinoides, no endopioides, sino endocannabinoides, y por la activación de la sustancia gris periacueductal. Entonces, lo que pasa con el efecto placebo es que se activa la sustancia gris periacueductal, y por eso es que hay una regulación del dolor, no es porque la persona no tenía dolor. Sí, literalmente es una automodulación del dolor. Entonces, hablan de que la acupuntura y todo esto sirve por esos tipos de cosas. Si ustedes van a una clase de acupuntura y de todas esas cosas, les van a decir que no es por eso, ¿cierto? Hay perspectivas, por ejemplo, no sé si han escuchado de la terapia neural, que son inyecciones subcutáneas de anestésicos tópicos, pues que realmente la dosis no me sirve para quitar el dolor, y a uno le inyectan aquí en la cara para un dolor en el estómago. Farmacológicamente no tiene sentido, ¿sí o qué? Pero en la parte de medicina pues, complementaria te hablan de que eso está con los puntos de acupuntura, y que ese anestésico me va a regular las cargas de la membrana, entonces por eso deja el estado inflamatorio, y por eso o sea, realmente son diferentes percepciones, ¿sí o qué? Pero que funciona. Entonces, unos dicen que la medicina complementaria es placebo, las personas que practican la medicina complementaria dicen que no es placebo, y el placebo en sí es farmacológico, ¿listo? Entonces, no confundan, no le vayan a decir a nadie que la medicina complementaria es placebo, porque es un efecto farmacológico, ¿listo? Es yo darle ¿cómo se dice? Un tic-tac con una pastillita en vez de un Dolex a un niño. Eso es un placebo, y que al niño se le quite el dolor de rodilla. ¿Listo? Bueno, y yo creo que ya, sí, ya. Entonces, las referencias que utilicé fueron PURS, la tercera edición que está en español, y la sexta edición, que la verdad es la mejor porque tiene unos gráficos excelentes, está muy bien explicado, pero está en inglés. Entonces, no sé si se atreven como a leerlo o no. Y ya Lecturio. Y pues ahí todas las imágenes están citadas. O sea, no porque eso es de internet, pero están, pues todos los gráficos están citados. Yo ahorita les mando las diapositivas, ¿listo? Los que están virtuales, no mentira, yo creo que me salen los que atendieron, ¿listo? Y bueno,